caso de ayuno, por ejemplo, entonces el único agua era la metabólica. Ahí iba a actuar el sistema de hormonogenética, lógico que iba a actuar el riñón, disminuyendo el volumen urinario. Disminuyéndola. ¿Hasta dónde lo pueden? Es normal, promedio litro y medio. Lo disminuye hasta puede llegar entre 500 a 700 mililitros. O sea que prácticamente un ahorro es solamente de un litro por ahí por la vía renal. Más o menos, o sea de 500 a 700. ¿Ya? ¿Se dan cuenta en algo? Hemos dicho que esto, el total de ingresos debe ser igual al total de ingresos para que haya homeostasis. No se valora. Pero ¿qué pasa? Si una persona no tiene nada de ingesta de agua, el único agua es la metabólica, que es de 300, y el mínimo volumen urinario de 500, de 500 a 700, ya hay un déficit, ¿cierto? Hay un déficit. Por eso, en el humano, desde el primer día que una persona ingiera un líquido, ya comenzamos el problema de la deshidratación. No se sentirá mal ese día cuando una persona que se encontró ahí sin comida, sin bebida, en un sitio, no le sería, quizás no, pero si al siguiente día vuelve a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo, entonces eso se va a sumar. Es que no solamente hay pérdida, es que acá, porque aquí serían 200, pero a eso hay que sumarle el agua que se pierde por aquí en los riñones. A eso hay que sumarle el agua de las heces. No pensemos, pues, si pensamos que una persona que está en esta situación, en un proceso de riesgo, entonces, el diario, el déficit sería mucho más, y entonces establecería, pues, desde que el humano no está preparado para afrontar una falta de agua. Pues ahí tenemos. Ahora, si el problema es acá, un problema febril o un problema de diarrea, diarreico, ahí sí ¿cómo podría solucionarse? Sencillamente dándole, ingiriendo agua electrolítica. Puede ser ya sea el agua a través de la vía digestiva, si no corta, o a través de la venosa, pero que sea. Entonces, pero ya esto vemos pues de que si, ahora si hablamos del mínimo volumen urinario, aprovecho porque a veces se me vaya ahí, si el mínimo volumen urinario es de que está entre 500 y 700 litros, en cambio el riñón es muy generoso en eliminar líquidos, o sea, el máximo volumen urinario es de 20 litros en un día. De ahí es que no nos preocupemos de tomar, la mayoría, y ahí los fines de semana no se preocupan, ¿no?, de cuánto usted ingiere. Porque el riñón es tan noble que se encarga de eliminar, ¿no?, a no ser que el riñón esté mal. Porque un proceso de absorción, de edema, en la mente indicando, inmediatamente indica que algo está funcionando mal, porque el riñón tiene una gran capacidad de eliminar. Para verificar la información, el máximo volumen urinario es de 20 litros. 20 litros en un día. De 500 a 700 mililitros. Profesora, el máximo es 20 litros siempre y cuando se tengan los dos pulmones. Claro, funcionando. Y cuando estamos en 20 litros, pues sencillamente hay una completa inhibición del hormona tiroides, que significa que hay una sobrehidratación. Bueno, ¿qué otro? Ya, hablemos ya de otro elemento que está presente y que debe regularse, que son los electrolitos, ¿no? Entonces ahí tenemos los electrolitos. Acá, como conocen, electrolito significa elementos que tienen carga eléctrica, sea positivo o negativo. Diferentes colocaciones con positivo y negativo. Estos son los principales electrolitos que existen en el medio interno y que deben regularse, ¿no? Y cuyas alteraciones nos van a llevar también a patologías que pueden llevar inmediatamente a. Sí, por eso tiene también
creo que un seminario sobre eso, ¿no? Entonces ahí tenemos el más abundante que ven acá, y lo que decíamos, el que da la carga salina a ese medio interno es sodio. Y ahí tenemos su concentración, 140 en equivalencia. Quiere decir, acuérdense de que no es solamente que haya, sino que la concentración sea la normal. Cuando ya se. Entonces ahí su concentración es. El sodio tiene que ver con los fenómenos bioeléctricos de membrana, como ustedes lo acaban de estudiar, ¿no? En neuro, están expertos, ¿no? Los fenómenos bioeléctricos de membrana, sodio, potasio, ¿no? Sodio tiene que ver. Sin embargo, acá en el medio interno, su concentración, además de la importancia del fenómeno bioeléctrico de membrana, tenemos, él es el que mantiene el volumen de la célula, normal de la célula, el volumen normal. ¿Qué hemos dicho? Normalmente el 40% del agua está en todas las células. O sea, para que haya 40% del agua dentro de las células, en esa distribución de 60%, significa que digamos, influye bastante la concentración de sodio en el extracelular. Si por si acaso la concentración de sodio aumentara, ¿cierto? Porque si la concentración de sodio aumenta, ¿qué es lo que separa el intra del extracelular? La membrana. Fenómeno osmótico por fenómeno osmótico. ¿Qué dice? Si a través de una membrana tenemos una concentración mayor, aumenta, va a jalar agua. ¿Y de dónde va a jalar agua? Pues hace que la agua de la célula salga al extracelular. Por lo tanto, la célula va a perder. Se está deshidratando. Se crema. Entonces, claro, ahí tenemos este es importante. Si es que acaso disminuye el volumen, va a suceder todo lo contrario. El lado más concentrado va a ser el de dentro de la célula, entonces va a ser que el agua ingrese a la célula y la célula aumente su volumen. Si es un tipo de célula como la célula, los glóbulos rojos que están ahí libres, eso hace que lisis membrana, se desparrama la hemoglobina, ¿no? Entonces ahí, y muerte por hemólisis. Por eso ahí vemos. Entonces este tiene que ver bastante con el volumen. El potasio, sabemos que el potasio más hay ahí dentro de las células, pero estas pequeñas concentraciones son importantes, ¿no? Además de que intervienen los fenómenos bioeléctricos de membrana, el potasio sabemos que efectivamente al intervenir ahí tiene que ver con la contracción muscular, ¿no? Entonces, y hay un músculo muy importante que es el corazón, ¿no? Entonces, alteraciones de la concentración de potasio, sea hiper o hipopotasemia, van a alterar la concentración de la contracción del corazón y pueden llevar a un paro cardíaco. Pues ahí tenemos una inyección de potasio va a ser una concentración paro cardíaco. Por eso es que se tiene que, en los unidades de cuidado intensivo, tienen que ver bien, ¿no? Porque cualquier cosa, cualquier desviación, o sea, del potasio, eso va a llevarlo inmediatamente a muchas veces que no se mueven ahí en ese tiempo. Un paro cardíaco. ¿Pero qué origina ese paro cardíaco? El desarrollo de estos electrolitos. Cualquier situación pueden hacer. Entonces ahí, generalmente, el médico que tiene que ser muy cuidadoso y estar vigilando, digamos, ¿no? Y lamentablemente a veces el organismo ya no controla más. Entonces ahí tenemos. El calcio, bueno, ¿quién sabemos el calcio, la importancia que tiene, los huesos, ¿no? Y todo. Sin embargo, el calcio libre en el medio interno es importante para algo que también ustedes ya conocen, contracción el muscular, endocrino, ¿no? Y también por qué. El calcio va a ser importante porque las células secretoras, para que se produzca, acuérdense que cuando ya sea una hormona se produce dentro de una vesícula que para salir tiene que acercarse a la membrana y producirse por exocitosis. Ese acercamiento para que haya primero es necesario que ingrese el calcio y también el proceso de secreción de los neurotransmisores, ingreso de calcio. Entonces, eso es importante también, este calcio tiene que hay.
Y el magnesio es como un cofactor, como una enzima, como un cofactor enzimático que interviene en muchas de las reacciones bioquímicas del organismo. Entonces, muchas de las reacciones bioquímicas de este organismo, para que ocurra, es necesaria la presencia de magnesio. Y cuando no hay magnesio, no ocurre. Últimamente hay una corriente de bastante, en la parte nutricional, de bastante darle importancia al magnesio, ¿no? Sobre todo se dice que, por ejemplo, el magnesio relaja, produce relajación, y por ende reduce la funcionalidad y todo eso. Y que la falta de magnesio, que generalmente está más en las verduras y todo ese color. En la clorofila, en el líquido de la clorofila. Claro, y que hay poco consumo a veces de eso, entonces sale una deficiencia de magnesio. Y muchas veces las personas no quieren, digamos, o sea, tienen una serie de alteraciones, no por el asunto, no hay ese magnesio, y muchas reacciones no se van a realizar, que se desconocen, digamos, una serie de reacciones. Entonces, la producción de magnesio también es importante. Por el lado de los aniones, tenemos el bicarbonato, el bicarbonato, o sea, que forma parte del sistema buffer bicarbonato, que va a mantener el pH normal de la sangre. Entonces tenemos ahí el pH, que tenemos entre 25 y 27 temperaturas. El cloro, que entre los aniones es el más abundante. Y acuérdense que el cloro forma parejita con el sodio, formando el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es la sal más abundante, la más importante que existe ahí. Entonces es de la que da la sanidad. Entonces imagínense, 100 mil equivalentes de cloro se unen con 100 mil equivalentes de sodio y forman 100 mil equivalentes de cloruro de sodio. Entonces en los 100 mil equivalentes de cloruro de sodio hay 100 de cloro y 100 de sodio. Recuerden eso, que más adelante lo vamos a necesitar. Entonces ahí sulfatos y fosfatos, a menos en 4 mil equivalentes por litro, más fosfato, también es otro, forma parte del sistema amortiguador, ¿no? Que es el sistema fosfato, también para amortiguar el pH. Pero en el extracelular no hay casi, lo que hay es bicarbonato. Por eso el bicarbonato es el sistema bajo que controla el pH extracelular o interno. En cambio, ¿dónde hay fosfato? Fosfato más hay intracelular, dentro de la célula. Por eso, quien controla el pH intracelular es el sistema fosfato. Ya sea los orgánicos, que van a cumplir, y las proteínas también, que son diferentes proteínas, pues va a mantener propiedades específicas, ¿no? Entonces, ahora, acá hay una balancita que dice que hay una igualdad entre la cantidad de aniones y la cantidad de cationes. O sea, son la misma cantidad de cargas negativas y cargas positivas. De tal manera que eléctricamente el medio externo es neutro. No hay, porque si viene el exceso de alguna de las cargas, arriba. Ojo, que si nosotros colocamos dos electrodos en el medio de esta celular, nos va a dar cero, es diferente si coloco un electrodo en este y otro. La diferencia, vamos. Ahí se hay la diferencia. La diferencia que es el inicial de gramo. Recordarlos. Ok. Ya. Ahí tenemos, ahora estos son los trastornos más frecuentes, lo van a ver en su seminario. Generalmente, ¿cuáles son lo más las alteraciones del potasio y la del sodio? Y eso es lo que generalmente más conduce, y lo que más se ve, se recurre a ver por esa problema, porque si hay alteraciones del potasio nos va a llevar a un paro cardíaco, si hay alteraciones del sodio nos va a llevar a problemas de deshidratación, ¿no? Y pues esas dos cosas van a conducir a hacer. Entonces, hemos dicho de 3.5 hipercalemia, se denomina también a la aumento de potasio, y hipocalemia con menor de 3.5. La hipernatremia y la hiponatremia. Entonces cada uno tiene sus características de ver que van a ser revisadas justamente en su seminario. Este es un término que se da un dato que si bien lo pongo acá para que sepan, porque adelante, generalmente, sobre todo cuando hacemos
cuando se habla de trastorno del equilibrio óseo básico, muchas veces se recurre, digamos, a la receta, qué cosa es el anion gap. Entonces hay que, ¿qué es el anion gap? Vamos a ver. Recuerden que yo les he dicho que entre cationes y aniones son iguales la concentración. Generalmente, entonces, de cationes hay 155 miliequivalentes por litro, la suma de todos. Entonces, la suma de todos los aniones también debe quedarme igual. Ahora, en el cuadrito que le decía cuáles son los cationes: sodio, potasio, calcio, magnesio. Y en el cuadrito que dice dado cuáles son los aniones: cloro, bicarbonato, la proteína, sulfato, fosfato y ácido sorbárico. Es decir, que la suma de las concentraciones de todo esto debe ser igual a la suma de acá. Correcto. En la práctica médica, cuando se quiere hacer un estudio del equilibrio básico, finalmente no se dosa todo. ¿Qué es lo que se dosa en la práctica médica? Ante el laboratorio, datos de sodio, finalmente, cloro y bicarbonato. Sodio, cloro y bicarbonato. Entonces, si al catión, que es sodio, le restamos el cloro más el bicarbonato, el valor normal debe ser entre 8 a 16 miliequivalentes. Encontrar por debajo o por encima de esto ya es una anormalidad. Entonces tenemos entre 8 a 16 miliequivalentes. Esta diferencia es lo que se denomina anion gap. O brecha aniónica también pueden encontrar en el libro, ¿ya? Como brecha anion gap, ¿ya? Esta es la del 8 a 16 miliequivalentes. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentra el anion gap? Ya hemos dicho, restándole el sodio, esto negativo. ¿Y qué me representa? Los aniones no medidos. El anion gap me representa los aniones no medidos. Este valor está en lo barril. Aquí están los aniones. He medido el cloro y se ha medido el bicarbonato. Entonces, el anion gap me representa todo esto de aquí. El valor de todo esto de aquí. ¿Entendido? ¿Ya? O sea, esto me representa que este valor entre 8 a 16 miliequivalentes es lo normal para esto de acá. Entonces ahí tenemos. Y hay pues, alteraciones, sobre todo del equilibrio ácido básico, que hay más adelante, que hay, cuando vean la parte patológica, alteraciones que hay con anion gap normal y otro con anion gap alterado. ¿Sí? Por eso, entonces a eso se refería el anion gap. Ya que estamos hablando de electrolitos, es bueno traerlo acá. Ya. Ahora, acá tenemos los líquidos transcelulares. Ojo. Hemos hablado de que la concentración de los líquidos que se ha dado un valor, ¿no? De sodio, de potasio, de todo eso se refiere al medio interno, al extracelular. Pero hay otros líquidos en el organismo que no tienen necesariamente esta composición electrolítica. A esos líquidos que se alejan de esta son denominados líquidos transcelulares. ¿Y cuáles son esos líquidos? El líquido cefalorraquídeo, la saliva, el sudor y los líquidos que hay en el aparato digestivo, o sea, que están en el aparato digestivo. Esos tienen otra composición electrolítica. Y aquí lo tenemos, ¿no? Saliva, sudor, para ver, que son muy parecidos. Líquido cefalorraquídeo, que es el que se parece más a la composición de esta celular. Y estos son los líquidos del aparato digestivo. Tubo gástrico, o sea, el líquido que está en el estómago, la bilis, el tubo pancreático y el líquido del intestino, que es el ileal y el líquido secal. ¿Qué caracteriza? Tienen B. Por ejemplo, saliva, sudor, tienen bajo en sodio, ¿no? Con respecto a potasio, por ejemplo, acá mayor, cloro también, ¿no? El más que se acerca es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, esto
creemos en el aparato digestivo, por ejemplo, ¿qué sabemos? En el estómago es un líquido ácido. Salida de lo que hay clorofila es el ácido clorhídrico. Y en el intestino es un líquido alcalino. ¿No? Entonces, efectivamente, aquí como básico el sodio, hay, por ejemplo, cloro bastante, que esto correspondería a la presencia del ácido clorhídrico. Y no hay alcalinidad, no hay bicarbonato. En cambio, en estos de acá sí hay, es alcalino, es bien alcalino en el intestino. Por eso es que una persona que, por ejemplo, está continuamente vomitando, está eliminando acidez. Y su organismo se estaría yendo hacia estaría dando alcalinidad. Y si una persona sufre de diarrea constante, está botando alcalinidad, y el organismo se va hacia un estado de acidosis. Ya. El otro punto además que hemos visto, agua, electrolitos, es molaridad. ¿Qué les dije? La osmolaridad es una relación entre los solutos presentes en el medio interno y el agua, como una medida de concentración. ¿Cuántos solutos hay por litro o por kilogramo de agua? Estamos hablando de osmolaridad, no es osmolaridad, sino osmolaridad. ¿Ya? Osmolaridad, que se expresa en osmoles o miliosmoles por litro. Pero también pueden encontrar la osmolaridad, que se expresaría en miliosmoles por kilogramo del peso del agua. Igual como molaridad y molaridad. Entonces depende de la cantidad de agua y depende de los solutos disueltos. Como hemos dicho que el organismo en el medio interno, la cantidad de solutos es constante, está fija, y también el porcentaje de agua. Entonces esta relación nos va a dar un valor de osmolaridad de concentración. Y este es el valor normal. 300 milimoles por litro o 280 milimoles por kilogramo de peso del agua. Más o menos, tenemos 280. Por encima, todos los líquidos que estén por encima de esta osmolaridad son hiperosmolares. Todos los líquidos biológicos que están por debajo es hiposmolar. Y el que tiene igual osmolaridad será isosmolar. Y podemos llegar a la hiperosmolaridad de dos maneras. Depende del agua y depende de los solutos. ¿Cómo puede llegar el organismo a la hiperosmolaridad? Cuando hay reducción del agua, o sea, la deshidratación. Por alguna razón disminuye el agua, se vuelve hiperosmolar, aumenta la osmolaridad por encima de 300. Pero también se puede llegar a la hiperosmolaridad no moviendo el agua, sino dando una carga de sodio, de solutos, entre los cuales es importante que se sepa sodio, que es más abundante. Entonces, si una persona, si hacemos un experimento, le damos una sobrecarga de cloruro de sodio, estamos llevando a una hiperosmolaridad sin modificar el agua. Pero si modificamos el agua, puede ser que esa persona no ingiera agua, entonces también tiene hiperosmolaridad. Si queremos, sin necesidad de, si nosotros nos sentamos, no a ver nuestra televisión, traemos una bolsita de esas de papitas, de mesa, le estamos dándole, ¿no? Sodio, entonces estamos viendo, en un rato vamos a buscar algo, un líquido, ¿no? Estamos efectivamente, estamos llevando, aumentando la cantidad de sodio, estamos llevando también a hiperosmolaridad. Y la hiposmolaridad también igual, con ese razonamiento, ¿cómo llegamos a la hiposmolaridad? Pues de dos maneras, aumentando el líquido, pero acuérdense que en el organismo generalmente el riñón va a encargar grandes cantidades de agua eliminar, ¿no? Entonces, y la otra es disminuyendo el sodio, o sea, la carga de solutos en realidad, pero el sodio es el que, ahora vamos a ver, es el que más contribuye a la osmolaridad, por eso uno lo lleva así, ¿no? Entonces, por eso, vean,
hemos dicho que la osmolaridad es de 300 millomoles, normal. Y hay una relación entre la osmolaridad y los solutos. Veamos ahí. Antes de... Miren. ¿Qué es la osmolaridad? Lo que hemos hablado lo está definido acá, lo que acabo de hablar. Es la suma de las moléculas de todos los solutos presentes por unidad de volumen. O sea, para encontrar la osmolaridad voy a sumar cuántas moléculas hay. No nos interesa si es sodio, si es potasio, si es glucosa, independiente. ¿Cuántas moles hay? Pongamos, y esto está representado, este es un líquido. Ahora, cuando hablamos de osmolaridad, siempre hablamos de que estamos refiriéndonos a que va a ejercer esas cantidades de solutos una presión osmótica. Y la presión osmótica se ejerce a través de una membrana. Entonces estamos adecuando de que existe la membrana. Entonces pongamos acá una membrana que separa dos compartimientos. Y los dos compartimientos, el volumen es un litro. Si estamos hablando acá tenemos 4 moles de una sustancia y acá 4 moles de otra sustancia. La osmolaridad serían 4 moles por litro, que expresado en osmoles, la concentración sería 4 moles por litro, que expresado en osmoles serían 4 osmoles por litro. Por eso hay una relación, o serían 4 equivalentes también por litro, serían también 4 osmoles por litro. Entonces ahí. Pero esta es una sustancia, y acá también sería igual, la osmolaridad sería igual, a pesar de que las sustancias sean diferentes. Pero la osmolaridad, pongamos el caso, si en este litro, en un litro, tengo 2 sodios, 2 moles de sodio, 2 moles de potasio y una mol de cloro, yo estoy teniendo en total 5 moles, independiente de lo que fuera. Entonces la osmolaridad en un litro, entonces serían 5 moles en un litro, expresado en osmolaridad 5 osmoles por litro. Ahora, las cantidades en nuestro organismo son muy pequeñas, no hablamos de moles ni de equivalentes, hablamos de milimoles, ¿no? de miligramos, ¿no? hablamos de mil equivalentes, ¿no? Mil equivalentes. Entonces, por eso es que la osmolaridad está dado en miliosmoles, que es 300 miliosmoles. Ahora, miren acá, o sea, lo que da la osmolaridad es el número de moles, no qué cantidad, o el tamaño de la partícula. Veamos acá. Tenemos, sigue siendo un volumen de un litro, separado por una membrana. Entonces, acá pongo una mol de glucosa y acá pongo una mol de proteína. La osmolaridad va a ser una mol por litro y acá también una mol por litro. O sea, tienen osmolaridad igual. No interesa que la glucosa es pequeñita frente a una proteína que es grande. El tamaño no me interesa. Lo que me da a interesar es que hay una mol en ambos compartimentos. Miren, es diferente. Pero yo pongo acá no moles, sino masa, 5 gramos de glucosa. Y acá pongo 5 gramos de la misma proteína, pongo igual masa, pero lo que interesa para la osmolaridad es el número de moles. Ahí sí interesa el tamaño. El peso de la sustancia, ¿no? La glucosa, ¿cuántas moles de glucosa habrá acá? 5 sobre el peso molecular de la glucosa, ¿no? 5 sobre 180, ¿no? Entonces le va a dar un número de moles. Pero acá, cualquier proteína que sea, va a ser más pesada que la glucosa. Entonces, en esos 5 gramos van a haber menos moles. Entonces, ahí sí, la osmolaridad de este compartimiento de la glucosa es mayor que la osmolaridad de la proteína. Número de moles de lo que veamos con ese mismo razonamiento. Acá pongo una mol de glucosa y una mol de cloruro de sodio. Ojo, estoy poniendo una mol. Me van a decir,
¿La osmolaridad es igual? Pues van a decir sí, es igual, porque es una mol y una mol. Pero ojo, la mol de cloruro de sodio se descompone en una mol de sodio y una mol de cloro, y al final voy a tener acá 2 moles, y aquí la glucosa no se disocia, va a seguir como una mol. Entonces acá la osmolaridad es mayor que la glucosa. Es por eso que las sales contribuyen más a la osmolaridad del plasma que las sustancias orgánicas más así. Por eso, porque acá tenemos 2 moles, 2 moles. Y ahí se acuerdan que yo les dije, ojo, recuerden ustedes que 100 equivalentes de sodio, de cloro, se van a unir con 100 equivalentes de sodio, ¿verdad? Y van a formar, es lo que sería aquí, 100 equivalentes de cloro de sodio, que tienen 100 de sodio y 100 de cloro. Al final van a tener 200 equivalentes, que me van a dar 200 osmoles. Y la osmolaridad plasmática es 300 osmoles. O sea que el cloruro de sodio es tan importante que está contribuyendo de esos 300 con 200, o sea, con las 2/3 partes de la osmolaridad plasmática. Solamente los 100 milosmoles me van a representar a todas las demás sustancias. Y de esos 100 milosmoles, acuérdense que quedó 40 equivalentes de sodio que no se unen, solamente hay 100 equivalentes de cloro, entonces prácticamente 60 milosmoles están representados todas las demás sustancias. Entonces, si se pierde líquido, se pierde y queremos restituir el líquido, el electrolito más importante, tenemos que restituir agua y cloruro de sodio, que es lo que más se pierde, es lo que más tenemos ahí, ¿no? En una pérdida cualquiera, sea proceso diarreico, vómitos, ¿no? o fiebre, está perdiéndose gran cantidad de cloro, que es lo que hay que reponer. ¿Y qué es lo que finalmente se usa para reponer el suero fisiológico? ¿Y qué es el suero fisiológico? No es sino una solución de cloruro de sodio. Se está dando agua, el elemento más importante que es el cloruro de sodio. Y acuérdense que el suero fisiológico es cloruro de sodio, pero a una concentración determinada. 9 por 1000 o 0,9 por 0,5. ¿Y por qué a esa concentración determinada? Yo lo doy porque el suero fisiológico a esa concentración tiene una osmolaridad igual a la osmolaridad plasmática de 300. Y no cuando administre el suero fisiológico, no me va a producir un desbalance de osmolaridad. Va a mantener la osmolaridad, solamente va a reponer. Porque siempre que se aborde el nivel interno, si se aborde bien, va a tener que ir con una solución de la misma osmolaridad para evitar ese cambio, evitar la hemólisis que si yo, por ejemplo, inyecto agua destilada, ¿no? Lo disuelvo, por ejemplo, inyección de agua destilada, también intramuscular, no acá, porque produciría ese hemólisis, ¿no? Entonces ahí. Y esa es la razón también por la cual se utiliza en la terapia la glucosodextrosa al 5%. ¿Por qué se utiliza? Porque una solución de dextrosa al 5% ese líquido tiene una osmolaridad de 300. De repente alguien por aquí estuvo acá, participado en el hospital y ha tenido la oportunidad de decir, no, pero yo vi que efectivamente a una persona de le pusieron una solución de dextrosa mucho más, con mayor concentración. O otras soluciones, porque hay varias soluciones, ¿no? De concentración. Sí puede ser, pero porque lo necesita. ¿Por qué? Si hay una persona que es accidentada o que ha sufrido una contusión cerebral y hay edema cerebral, ¿qué es lo que se quiere? Sacar agua. Entonces ahí una solución más concentrada afuera será necesaria para poder disminuir el efecto, o sea que no haya. Pero en condiciones de no, se tiene que utilizar una solución que tenga la misma osmolaridad que se
Bueno, ¿y por qué tener, digamos, mantener, que ya lo hemos dicho, mantener la misma osmolaridad que está dada, por eso decía, por la cantidad de sodio y cloro, pues esa cantidad es la que determina el volumen, porque esa osmolaridad va a mantener el volumen de la célula. Acá, por ejemplo, tenemos lo normal. ¿Sí? Allá no representado como esa redondelita que ha dado sino un cuadrado. Entonces decimos, este es el extracelular, fluido extracelular y este es el intracelular. ¿Qué hemos dicho? 40 y 20, o sea, el doble, el intracelular es el doble del extracelular. Entonces, si hago mi esquema, aquí, mi cuadrito, este significa el doble de la arma. ¿Qué predomina en el extracelular? El sodio. ¿Qué predomina en el intracelular de electrolitos? El potasio. Esto es balance normal, acá no hay C porque está en el equilibrio y por lo tanto tampoco hay hormona, la hormona tiroides está en valores basales. Esto va a suceder cuando hay cambios, el agua, y esto va a suceder cuando hay cambios en la concentración de solutos, que sabemos que el soluto que más aporta es el cloruro de sodio. Entonces acá, por ejemplo, si hay una depresión hídrica, o sea, una deshidratación, una disminución del agua, esto era, digamos, lo normal. Pero si disminuimos agua en el extracelular, va a suceder que el sodio se concentra, se eleva su concentración. Y eso hace que lo que decía, que jale del intracelular, probablemente la disminución fue más abajo. Jaló del intracelular y llegaron a un equilibrio, pero siempre han perdido esto, ¿no? Un equilibrio entre los dos, entre el intracelular, o sea, hay disminución del volumen del extracelular y del intracelular. Entonces aquí tenemos que, lógico, la célula está deshidratada, la persona tiene sed y los niveles de hormona antidiurética están elevados para tratar de arreglar eso. Cuando hay una sobrecarga de agua, una sobrehidratación, ¿no? En este caso, vamos a tener que, si hay más agua, el sodio cae. Entonces, el lado más concentrado es acá, el agua va a tender a ir hacia el intracelular y la célula aumenta su volumen. Acá es donde esto era lo normal y aumenta esta volumen. Como hay mucha agua, no hay sed, no hay tampoco hormonas. Y acá son los cambios que se producen cuando damos una ingesta excesiva de sal, o sea, de solutos. Sodio en exceso, esto era lo normal, se concentró el sodio, pero acá como el agua es la misma, va a dar agua del intracelular. Al final tenemos en el equilibrio un extracelular más grande y un intracelular menos, o sea, deshidratación de la célula. Hay sed y hay hormona tiroides. Y esto es cuando hay una depresión de sodio, o sea, cuando hay una disminución de la ingesta de sodio. Entonces ahí disminuye la concentración, el agua ingresa a la célula y hace que aumente, ¿no? Hay hidratación celular. Las células se hidratan, las células se condensan, ¿no? Entonces ahí también, digamos, hay sed por la concentración de sodio, por la disminución directa celular y hormona tiroides, pero en la célula hay un edema, una hidratación celular. Entonces esos son los peligros que se conllevan. ¿Cómo vamos de hora? Ya correr, o sea, bueno, vamos a ver el último de los parámetros del medio interno, que es el pH. El pH bueno, acá que nos dice, este es el valor normal, ¿no? El pH general, ya sabemos que valores por encima van a producir, pues, algo que encontramos acá, leña, que pudiera producir al trastorno como una alcalosis, una acidemia que nos podrían producir una acidosis, trastornos que vamos ustedes a ver mencionar, que tienen características especiales en el organismo y que pueden producir hacia alteraciones tan graves de ese ¿no? Bueno, ¿de qué depende el pH? De la concentración de iones hidrógeno, ¿no?
Esto va a depender de la concentración. Y ojo, de la concentración de iones hidrógenos libres en el medio. Es importante tener eso, libres en el medio. O sea, si yo tengo en el intracelular, coloco iones hidrógenos, me van a acidificar el medio, ¿no? Pero si están libres, pero si esos iones hidrógenos van a formar parte de compuestos, de moléculas compuestas, entonces ya no están libres, no varían el pH. Ese es el fundamento de los sistemas buffer o tampones. El sistema buffer está compuesto por una base y un ácido débil, ¿no es así? Y débil significa que casi no se disocia. Y al no disociarse quiere decir que no deja iones hidrógeno libres. Entonces, si este ion hidrógeno se va a unir a un compuesto, ya sea bicarbonato o fosfato, que forman parte de, que son ácidos débiles, y va el ion y se une, no va a estar libre. Entonces no me va a variar el pH. Por eso existen estos sistemas buffer o tampones, para evitar que se altere el pH. Y por eso cuando hacemos laboratorio, digamos, y tenemos una reacción en un tubo de ensayo, hay un bajo. ¿Por qué? Porque esa reacción se realiza en un pH determinado y queremos evitar que alguien se caiga. Por eso existe el sistema. Por eso es importante recordar eso, de que depende de los iones, de la cantidad de iones hidrógenos, de los iones hidrógenos libres. Pero si este ion hidrógeno se unió a un ácido no débil, sino fuerte, es decir, formó ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, va a estar disociado. Entonces, allí sí me variaría el pH. Se va a depender de qué es lo que... Acá recordamos todo, ¿vieron? Todo lo que leían. Y ahí, aquí tenemos eso, ¿no? Entonces el pH depende de la concentración de iones hidrógeno, pero de la concentración de iones hidrógeno libres. Por esta fórmula, que se conoce muy bien, es el pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Si tengo el pH, puedo saber la concentración de iones hidrógeno. Si tengo, ¿por qué? Porque el pH, la concentración de iones hidrógeno sería igual al anti-logaritmo del pH. Y además, y como me están diciendo, ¿y qué es lo que mantiene en el medio el pH? El sistema buffer. Es el primero, en realidad vamos a estudiar varios, que la función respiratoria, también su contribución. Pero lo que rápido hay, es lo que amortigua cuando hay una acidosis. La acidosis es el buffer que está en el plasma, que en este caso es el buffer bicarbonato. Entonces es bueno conocer, hay una ecuación que ya debe ser muy conocida por usted, la de Henderson-Hasselbalch, que relaciona justamente el pH del medio con la concentración del sistema buffer que lo amortigua. Entonces esta dice que el pH va a depender del pK. ¿Qué es el pK? Es una constante del sistema. Si es bicarbonato constante significa que no va a cambiar ese valor. Si es sistema bajo, tiene un valor, y si es sistema fosfato, va a tener otro valor. Más el logaritmo de la concentración de la base del sistema sobre la concentración del ácido. Si es bicarbonato, será la base es el bicarbonato de sodio y el ácido será el ácido carbónico. Entonces, reemplazamos los valores el cuadrito indica cuánto hay de bicarbonato, de 25, 27, 42, y colocamos 27. ¿Cuánto hay de ácido carbónico normal? No se lo he dicho antes, pero 1.34 microgramos. ¿Cuál es el que cae del sistema buffer bicarbonato? 6.8. Entonces, cuando desarrollamos esto, resulta que 6.1 más el logaritmo de 27 sobre 1.34 nos da el valor de pH normal. Con valores normales,
¿no? Estamos poniendo los valores normales. Pero si nos damos cuenta de algo, ojo, ya no veían que ya se lanzaron. Ahora tienen el final. Entonces, tenemos acá el logaritmo 27 sobre 1.34 es 20. 20. Entonces, en realidad, y esto es una constante. Por lo tanto, para que esto no cambie, significa que siempre debe ser logaritmo de esta cantidad debe ser 20. Es la única. Ahora, este 20 se obtiene con estos valores normales. Pero también lo puedo tener con otros valores, que no sean los normales que existen. Si yo duplico esto y duplico esto, Se simplifica. se va a hacer 20, o si lo voy a dar igual 20. Entonces quiere decir que yo puedo llegar a este valor sin necesidad de que los valores del sistema bicarbonato sean los normales. Eso es lo que hace el sistema buffer para amortiguar. Sacrifica sus valores a otros, pero que mantengan la relación de 20 para tener el pH normal. ¿Ya? Entonces ahí, sacrifica eso. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? O porque después, no sé, ya vamos a entrar más. Ahí tenemos cómo es que actúa el sistema bicarbonato cuando hay una acidosis y cuando hay una alcalosis. Estas dos ecuaciones nos representan la acidosis y estas dos representan la alcalosis. Ya vieron cómo funciona. Y ahí nos está indicando otra cosa, que no, para mantener el pH de la sangre no es solamente el sistema bicarbonato, sino que también intervienen otros, como es el pulmón y el riñón. La contribución del pulmón que tiene. ¿Ya llevaron respiratorio? No. Bueno, entonces ahí sí que... Bueno, entonces ahí va. Vamos a ver. Pongamos que ingresa, ¿cómo funciona ese sistema? Ingresa un ácido fuerte a nuestro organismo. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que hemos dicho, un ácido fuerte, se disocia. Por lo tanto, el ion hidrógeno va a estar libre. Por lo tanto, me acidificarían el medio. Ese sí me va a variar el pH acidificando el medio. ¿Cómo hace el sistema buffer para que no lo acidifique? Para amortiguarlo ahí, tenerlo más o menos ahí, a ver si... Entonces, lo que más interviene primero, el sistema buffer. Reacciona entonces el ácido clorhídrico con el sistema buffer. Si es un ácido, va a reaccionar con el bicarbonato, o sea, la sal del sistema. Acuérdense que el sistema tiene ácido y base. Reacciona con el bicarbonato de sodio. Y va a formar ácido carbónico y cloruro de sodio. Eso es lo que forma. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Entonces tenemos ácido clorhídrico con bicarbonato, va a formar ácido carbónico, que es el otro componente del sistema buffer, y cloruro de sodio. Quiero que recuerden la ecuación ahorita que hemos visto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que decía la base, ácido, nos dije que la relación era debía de ser de 20 para mantener normal. Cuando se ha producido esta reacción, quiere decir que existe esto, pero esto ya no existe. ¿No es así? Porque esto se ha convertido en esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que el bicarbonato, acuérdense en la ecuación bicarbonato sobre el ácido, el bicarbonato ha disminuido. Y el ácido carbónico ha aumentado. ¿Sí o no? Estamos en la ecuación anterior. Aquí. El bicarbonato ha disminuido porque se ha convertido en eso. Entonces yo tengo 27 más y esto menos. Y eso tengo que mantenerlo la relación en 20. Si este ha aumentado, este debe aumentar para mantener a 20, pero nunca uno aumenta y después disminuye. Entonces,
quiere decir que aquí me ha amortiguado, por eso dice me ha amortiguado, pero es temporal. Lo ha logrado que este ion hidrógeno, que formaba parte de un ácido fuerte que estaba libre, vaya a pasar a un ácido débil y que esté atrapado. Pero ahí no termina la regulación, porque si vemos en la ecuación no hay esa relación de 20. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que este también, que el ácido carbónico disminuya. Pues este disminuya para mantener ambos la relación de 20. ¿Quién puede disminuir el ácido carbónico? El pulmón. Respirando. Claro, porque en el pulmón se va el ácido carbónico y hay una enzima, que es la anhidrasa carbónica, que va a descomponer el CO2 más agua. Aquí sería anhidrasa carbónica, póngala ahí, CO2 más agua. Entonces el pulmón lo descompone y el CO2 es un gas y comienza a botar. Entonces, como consecuencia de una acidosis, ¿qué es lo que va a suceder? La persona comienza a Hiperventilar. Va a botar el CO2. Y llegar a esta igualdad y que se mantenga el pH. Entonces vemos sistema bajo. Veamos, a esto ocurre en una alcalosis. Vamos, la persona ingresa hidróxido de sodio. Resulta que se alcaliniza el líquido, ¿no? Inmediatamente entra el bajo. Naturalmente que como es una sal va a reaccionar con la parte ácida del sistema bajo, o sea, con el ácido carbónico, y formará bicarbonato más agua. Entonces ahora va a ocurrir que el ácido disminuyó y el bicarbonato aumentó. Entonces ahora, ¿quién queremos hacerlo bajar de sal? Bicarbonato. ¿Quién trabaja en bicarbonato? El riñón. Pues el bicarbonato va hacia el riñón y ahí no hay ninguna reacción, sino que solamente se filtra más bicarbonato y se elimina en la orina más bicarbonato alcalinizando la orina. Y ahí vamos. Entonces, así es como funciona el sistema bajo, los sistemas bajos. Ahora, presentándole este esquema, daría la impresión de que cuando hay una acidosis, trabaja el pulmón. Y cuando hay una alcalosis, solamente el riñón. No es así. Y lo vamos a ver ahora en la función renal, cuando veamos. El riñón puede también actuar en estados de acidosis para que llegue a la normalidad. Pongamos el caso que esto ocurrió, pero había una gran cantidad se formó una gran cantidad de ácido carbónico y por lo tanto una gran cantidad de CO2 que por más que la persona hiperventile no llega a eliminar todo el CO2 y se queda el CO2 y ojo, esta es una enzima que actúa también en reversa, o sea, si se queda el CO2 se une al agua y forma ácido carbónico. Entonces, de todas maneras nos puede llevar hacia una acidosis, ¿no? Y así, entonces, ¿qué es lo que sucede? El exceso, el riñón no puede ayudar. Este CO2 se va a ir a la célula renal, va a ingresar a la célula renal para ser eliminado por la orina. Pero ojo, el pulmón puede eliminar CO2 porque es un gas, pero el riñón no elimina gases. Entonces, este CO2, lo que vamos a ver cuando veamos manejo de equilibrio hacia el ácido del riñón, este CO2 lo utiliza para formar un compuesto que sí, o sea, él hace esto contrario, forma ácido carbónico y después de ese ácido carbónico lo descubre en ion hidrógeno, carbonato, y ese ion hidrógeno sí puede eliminar la orina, acidificando la orina. ¿Qué es lo que va a haber? Entonces, esa es una reacción. Pero en este momento no es el motivo, ya les adelanto, de estudiar la parte
sino que el bicarbonato en el medio interno se mantiene eso. Entonces, hay una función del sistema Buffer, otra función del pulmón y otra función del riñón. Entonces, para mantener el equilibrio ácido básico significa tener sistema Buffer, y acá terminamos, y tener también bien el pulmón y bien función del pulmón y función del riñón, ¿no? Entonces ahí, este es un resumen de cómo sería un estudio del equilibrio ácido básico, sencillo, ¿no? En el cual, mire, hay dos cosas, ¿no? Dos posibilidades. Quiero hacer el estudio de a una persona, vamos, ¿ya? Una persona, ¿ya? Le mido el pH, ¿no? Correcto. Y si el pH, ya hemos dicho, puede estarle normal o ácido o básico, ¿no? Entonces, si mido el pH, puedo tener dos personas que tengan el pH normal, pero si yo mido bicarbonato y ácido carbónico, y generalmente no se mide ácido carbónico, se mide la presión de CO2. O sea, como el ácido carbónico se maneja en CO2, lo que común se mide es el CO2. Y la presión de CO2 normal es de 40 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que si mido el pH normal de una persona, puedo tener bicarbonato normal de 27 miliequivalentes y puedo tener la presión de CO2 en 40. O sea, digo, normal. Pero puedo tener otra persona que tiene el pH normal y los valores de bicarbonato y los valores de CO2 no sean los normales, pero mantiene la relación de 20. Entonces intuyo que ha habido algo que lo ha alterado, pero que el organismo lo ha corregido. Entonces ese tipo tiene pH normal, pero compensado. Compensado. Entonces sería ya. Entonces ahí. Y puedo tener situaciones de una acidosis o una alcalosis. Es el caso. Entonces aquí tenemos. Si es el caso, pongamos de una acidosis, veamos, puede haber dos tipos de acidosis: respiratoria y acidosis metabólica. Ahí tiene que ver el riñón, oración o también el pulmón. Hemos dicho que hay situaciones en las cuales el pulmón puede eliminar todo ese CO2 y queda normal, pero puede que no le logre, ya sea porque el pulmón está mal o porque la cantidad de CO2 es excesiva, por más que la persona hiperventile se queda en CO2, ¿no? Entonces la presión de CO2 va a aumentar más de 40 milímetros de mercurio. Ese sería una acidosis respiratoria, porque es responsable del pulmón. Pero entonces ahí tenemos, por eso decimos, si la presión de CO2 es más de 40 milímetros de mercurio, el responsable es el pulmón, que es una acidosis de tipo respiratorio. Vamos a ver qué razón, porque el pulmón está mal. Ahora, acidosis metabólica, ¿cuándo? Cuando el metabólico va a depender del bicarbonato, pero no solamente del bicarbonato, sino también de sustancias orgánicas, productos del metabolismo, por eso dice metabólico. Entonces, pero vamos a pensar en el bicarbonato. ¿Cómo está su bicarbonato? Si su bicarbonato está disminuido, quiere decir que la disminución del bicarbonato está estableciendo ese tipo de acidosis. Es responsable la parte metabólica y la parte riñón. Entonces ahí se elimina metabólica. Igual en el caso de la alcalosis. Alcalosis será metabólica cuando el bicarbonato se eleva por encima de lo normal. Y alcalosis respiratoria cuando la presión de CO2 disminuye por encima de lo normal, ¿no? Por debajo de lo normal. Y entonces ahí tenemos una alcalosis metabólica. ¿Qué significa eso? Eso es la compensación, pero en situaciones fisiológicas, es decir, que la persona esté con su riñón y su pulmón sanos, que van a responder. Si la acidosis es respiratoria, porque entonces se acumula mucho CO2, ¿no? Entonces
¿qué es lo que va a hacer de haber el riñón? El riñón debe retener bicarbonato para que el bicarbonato amortigue esa cirrosis. Por eso es que aquí los valores de bicarbonato están más de lo normal. Eso debe retener bicarbonato para que el riñón elimina bicarbonato. Ahora, si la cirrosis es metabólica, es con una disminución de bicarbonato, hay una cirrosis. ¿Qué es lo que debe hacer el riñón? Debe hiperventilar para eliminar más CO2, porque si no sería acidosis metabólica y acidosis respiratoria. O sea, complicaría más. Pero eso se da en situación fisiológica. Esa es la compensación normal. Si es que acaso la persona generalmente paciente tiene fallos también en la función respiratoria renal, no vamos a ver. O sea, el cuadro viene los trastornos denominados trastornos mixtos, que se complica más, ¿no? Entonces ahí igual en el caso, si es una alcalosis respiratoria, si hay alcalosis, el riñón debe eliminar para no agravar la alcalosis. Y si hay una acidosis de tipo metabólico, al contrario, aquí debe hiperventilar para no agravar la acidosis. Esas son compensaciones, o sea, si uno tiene más compensaciones fisiológicas, cuando la persona está sana y ocurre algún problema ahí, tiene esa posibilidad. Lamentablemente, en un paciente muchas veces no hay fallas y no hay este tipo de compensación. Creo que ahí terminamos. No me acuerdo si hay otra cosa más. Sí. Entonces hasta ahí. Muchas gracias.